león. Entonces hay veces uno queda como docente pendiente si verdaderamente están Profe, en el momento no me asistiendo, acuerdo si de eso. dejan prendido el Profe, computador. ¿Qué dicen? profe, esa es la parte de la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Sí. ¿Qué dice, a qué se refiere Jeffrey la diferencia arteriovenosa de oxígeno? Jeffrey Steven. Se, se refiere a la diferencia de concentración del oxígeno, ya que en las arterias habrá mayor concentración que en las venas. Por eso entiendo yo, profe. Sí, muy bien. ¿Qué más? Eso. Aquí viene con una concentración de oxígeno y aquí viene con menos concentración porque lo gastaron en donde está el sistema. Bueno, ahí está donde está concentración de oxígeno en el aire ambiental, que es diferente en el oxígeno que uno tiene en Bogotá o en Manizales al oxígeno que uno va a tener en Barranquilla. Ventilación, perfusión, los dos procesos, ingreso de aire e ingreso de sangre a este pulmón para llevar la sangre a que se oxigene con el aire que trae. Y aquí tenemos el sistema oxidativo, que es el proceso de la vía aeróbica para producción de energía. ¿Y cuál es la energía que más utiliza el sistema? La energía correspondiente al ATP en el sistema oxidativo donde más se produce. Y como es oxidativo, es oxígeno lo que utilizan. Entonces regresa acá con menos concentración de la que ingresó con la arteria. Entonces hay una diferencia arteriovenosa de oxígeno y llega al corazón derecho y vuelve otra vez el circuito completo. Entonces, para que se den cuenta que uno puede hacer algunas evaluaciones utilizando alguno de estos sistemas para hacer la respectiva, como dice, o el análisis de si están estudiando o no están estudiando. Pero veo algunos que prenden el computador y como que quedan sin o dejan prendido el computador y se van a hacer otras cosas. Se Entonces, quedan ahí dormidos. claro que ustedes ya son, la mayoría son adultos, tienen ya su cédula de ciudadanía, como dicen, y ya son los responsables también de su proceso de aprendizaje, porque quienes requieren ahorita adquirir conocimientos y demostrar unas competencias para seguir promoviéndose a los siguientes semestres son ustedes. Entonces aquí también el VO2 en el ejercicio incremental. Entonces se habla de que a medida que se van incrementando la potencia en vatios aquí en mecánica, también se debe incrementar la cantidad de energía que se requiere para poder hacer una actividad a mayor potencia. Ahora, si se llega a un máximo a un máximo de potencia mecánica en la cual todavía no ha terminado de suministrar o todavía tiene posibilidades de suministrar oxígeno, entonces lo que se puede crear es un estado estable, que es lo que se puede ver acá, que está ahí. Bueno, factores implicados en la pérdida de la proporcionalidad entre el VO2 observado y el esperado. Hay un aumento de la ventilación pulmonar. Entonces, cuando se pierde la linealidad de a determinada carga tanto de ventilación, entonces ahí es donde se pierde esa proporcionalidad y es donde nosotros hablamos el umbral anaeróbico, que aeróbico anaeróbico. Entonces pasa de un metabolismo netamente aeróbico a agregar un metabolismo anaeróbico. Entonces, ¿qué se pierde ahí? Hay un aumento de la ventilación pulmonar, acumulación de lactato e hidrogeniones. Acuérdese que como entra a participar la vía glucolítica, en esta vía glucolítica van a aparecer más, van a aparecer más, más, más ATP, pero a cambio de ello también va a aparecer lactato e hidrogeniones. Hay aumento de las catecolaminas plasmáticas y mayor
mayor estímulo va a tener en esta parte. Hay aumento de la temperatura muscular, si hay mayor metabolismo, aumenta más también la temperatura y hay un reclutamiento de fibras tipo 2 y en este caso las fibras tipo 2 ya serían también las fibras que incluirían el metabolismo anaeróbico aláctico, que es el metabolismo de los fosfágenos. Es lo que tenemos ahí. Bueno, veamos. Entonces nosotros ayer vimos esta imagen donde vemos el VO2 máximo, es acá. Hay unas, de todas formas, las vías, repito nuevamente, las vías metabólicas todas están actuando simultáneamente. Aquí hay un gasto de la vía glucolítica, producción de ácido láctico, producción de un gasto también de algo de fosfocreatina. Aquí es el VO2 máximo, este es un estado estable porque no se le exigió más en la carga de trabajo que se le colocó a esa persona ahí. Este sí ya es en una alta intensidad por encima del 80%. Entonces aquí se va gastando de todas formas fosfágenos y se va gastando, que se va gastando sí, fosfágenos y se está gastando también o utilizando la vía glucolítica. ¿Qué sucede? Que ya si se pasa del VO2 máximo, o sea, la capacidad del organismo llevar oxígeno por las arterias y hacia las microvasculaturas y a cada una de las células, y se requiere más energía porque la carga sobrepasa el 80-85%, sobrepasa el 80-85%, entonces aquí ya tiene que, para tolerar esa carga, tiene que obligatoriamente agregar la vía glucolítica y agregar la vía de los fosfágenos si es ya un remate explosivo que haga el deportista o la persona en una actividad. ¿Qué pasa? Que después de que termine su tiempo de ejercicio, ya hay un EPOC, exceso de oxígeno post ejercicio, de consumo de oxígeno post ejercicio. Acá se encuentra, entonces tiene su componente rápido y su componente lento. Consumo máximo de oxígeno, cantidad máxima de oxígeno que puede el organismo absorber, transportar y consumir. Esta es la definición. Cuando se les pregunte, defina el consumo máximo de oxígeno, esta es la definición. Y tiene que tener estas tres palabras. Primero, absorber del medio ambiente, del aire ambiental. Después, transportar, pues lo transporta por la tráquea y todo y llega hasta el alvéolo. Hay que hacer un intercambio, pero también lo transporta en los glóbulos rojos. Entonces la persona debe tener glóbulos rojos para transportar ese oxígeno. Y después de transportarlo y llevarlo hasta la célula, pues que la célula lo utilice. Entonces, ¿dónde lo utiliza? Principalmente en las mitocondrias. Y esto tiene que estar relacionado por unidad de tiempo. Entonces, cuando hablamos del VO2 máximo, hablamos también de que debe ser en un tiempo exacto, es el que nosotros consideramos. Es el que nosotros consideramos. Factor limitante, la capacidad de utilización. Entonces, el VO2 máximo puede ser mayor o menor de acuerdo a si lo utilizamos. Ahora, ¿quién tiene más posibilidades de utilizar y tendrá mayor VO2 máximo? Tenga a consumir más. Entonces, por eso el factor limitante, capacidad de utilización. Entonces, si no tiene mucho músculo, no va a utilizar tampoco mucho oxígeno. Entonces, va a tener menor cantidad, menor VO2 máximo. Y eso se puede expresar, el VO2 máximo se puede expresar en cantidad absoluta, o sea, mililitros minuto, sin especificar bien por los kilogramos. Entonces, o cantidad relativa que es de acuerdo a mililitros, kilogramo, minuto.
Esto es lo que le coloca a uno a las bandas rodantes, que toca tomarle a la persona que hace la prueba de esfuerzo, tomarle el peso. Entonces a la máquina le pide a uno la edad, le pide a uno el documento de identidad y todo, pero también le pide los kilogramos. Entonces ahí se habla poder y los balanza, algo así. Hace la prueba y al final usted da cuánto consumió. Consumió 800 litros de oxígeno. Entonces ya mililitros, 8.000 mililitros de oxígeno, por colocar unos 8 litros. Entonces se habla en cantidades absolutas o relativas. Lo que normalmente buscamos es que sea en cantidad relativa para especificar mililitros, kilogramos, minuto y poderle sacar los MEP que tenemos ahí. Determinantes de la capacidad aeróbica. Primero, el tipo de fibra. Si tiene fibras tipo 1, fibras Profe, rojas, ahora el color rojo lo da el hierro que tiene la hemoglobina. profe, se le está cortando mucho el audio. ¿Será que puede repetir, La por favor? mioglobina que está en el músculo, la mioglobina que está en el músculo. Entonces, si son fibras tipo 1, son fibras rojas y tienen bastantes mitocondrias. Determinante, cuatro tipos de fibras son fibras rojas. Las fibras rojas tienen más mitocondrias. Entonces, por tener más mitocondrias, van a tener también más capilares. Lo otro es, van a tener más enzimas musculares. Va a tener también mayor masa mitocondrial. Entonces, todo esto está relacionado y es lo que determina la capacidad aeróbica. Es lo mismo que yo les estoy diciendo con relación a, a esta parte de que consumir, capacidad de utilización, y el consumir y capacidad de utilización está como determinada por el número de capilares, tipo de fibras, enzimas musculares y el tamaño de la masa mitocondrial. Profe, Entonces, tipo de fibra es profe, roja. profe. ¿Qué es lo que va a tener? Más tamaño o más mitocondrias. Segundo. Tercero, ¿qué tiene que tener? Más llegada de capilares. Sí, dígame. Sí, dígame, ¿qué dice Natalia? Profe, que se le está cortando mucho el audio. No se está escuchando bien. A todos se les está cortando el audio, entonces para que los que tengan cámaras prendidas, para ver si gastamos menos ancho de banda en internet, ¿sí? Profe, y también esa parte determinante de la capacidad aeróbica no la pude entender por lo que se cortaba tanto el audio. ¿Me la puede repetir, por favor? Bueno, no sé si ahí mejoró o no. Sí, ya mejoró. Es que habla y se corta Sí, todo un pedazo y pues vuelve y que pega. también estoy, sí, sí, en eso estoy, pero lo que pasa es que no sé si en el sector o aquí todo esto se congestiona o qué pasa, pero me da la sensación que también es de mi internet, la internet que tengo. Estoy en ese proceso de cambiarlo, a ver si lo puedo cambiar esta semana, aumentarlo. Semana que me tomo. No sé si Natalia me está escuchando. Fue muy Bueno, entrecortado, casi no se entiende. mire, voy a hacer una cosa, que es voy a retirarme y vuelvo e ingreso. ¿Listo? Pues voy Sí, a colocar.
Ya regresé. Vamos a ver cómo. Eh, entonces, yo estaba hablando aquí relacionado con determinantes de la capacidad aeróbica, el número de capilares, tipo. Cuando hablamos de esto, de determinantes de la capacidad aeróbica, es que el que tenga, la persona que tenga más mitocondrias, es la persona que tiene mayor capacidad aeróbica. O sea, le determina su capacidad aeróbica. Pero para tener más mitocondrias tiene que tener fibras tipo 1. Si tiene fibras tipo 2, tiene menos capacidad aeróbica. Entonces es un determinante el tipo de fibra que tenga la persona. Y también que esté bien capilarizada. Y lo otro es que funcionen bien las enzimas musculares, porque también hay algunas personas que tienen trastornos de enzimas musculares y puede producir ATP a partir de la vía aeróbica, pero a veces no en una buena proporción por su falta de enzimas capilares ahí. Bueno, no sé si alcanzar, si se mejoró o no se mejoró. Sí, profe. No sé si Gracias. mejoró o no mejoró. Profe, una pregunta. Entonces, ¿ese Ah, bueno, tamaño de masa mitocondrial se refiere a qué? entonces aquí están los tipos de dos cosas. Las mitocondrias que son de mayor tamaño y el número de mitocondrias que tiene cada fibra muscular. ¿Sí? Entonces son dos situaciones ahí que se presentan. El número de mitocondrias, ¿sí? Y el número de mitocondrias que tiene, el número de capilares que tiene, que el tamaño de la masa mitocondrial es que hay mitocondrias de mayor tamaño, pero también hay mayor número de mitocondrias. ¿En quién? En las fibras tipo 1, que ya hemos hablado. Entonces aquí más o menos en esta siguiente se habla de capilares. ¿Quién tiene más capilares? Las fibras tipo 1. ¿Qué número de fibras por músculos capilares por fibra de músculos? Es las fibras tipo 1. Aquí aparecen, lo que pasa es que en esta gráfica de pronto ya no se alcanza a observar, parece como en menor que no aparece sino A, B, C. Este es tipo 2, tipo 1, tipo 2, tipo 2A, 2X y esta es tipo 1. Y la tipo 1 es la que tiene número de capilares por fibra y capilares, este está hablando en milímetros cúbicos y este es por fibra, pero es más o menos los mismos y es hablando de los capilares. También es la representación entre las fibras de contracción lenta. ¿Quiénes tienen más fibras de contracción lenta? Entonces aquí hice una comparación en los que no son atletas y los que son atletas. Y también vemos que tienen menos fibras de contracción lenta, o en promedio las fibras de contracción lenta, los atletas, los no atletas y los atletas con fibras de contracción lenta que adquieren mayor VO2 máximo son los atletas, porque ellos van a tener mayor mayor masa mitocondrial. Tiene mayor masa mitocondrial, esto es mayor masa mitocondrial, entonces va a tener, a pesar de que tiene más o menos porcentaje de fibras de contracción lenta, aparecen similares. Este atleta, por su preparación, por su entrenamiento y todo, ha aumentado su masa mitocondrial. Entonces, él va a tener un VO2 máximo mayor que lo que tiene un no deportista. Aquí tenemos las enzimas musculares. Las enzimas musculares, tenemos la succinato deshidrogenasa, que es esta que está acá.
Esto es un entrenamiento que hicieron 4 días a la semana, 40 minutos, durante más o menos 8, casi 8 a 10 semanas, de 8 semanas acá, 8 semanas, cada día hacían 4 días a la semana y 40 minutos. Y vemos como el azucinato deshidrogenasa, que es como la entrada al ciclo de Krebs, que es este cuadrito que está, se fue incrementando en el transcurso de la semana de entrenamiento. ¿Y dónde es que funciona? En el ciclo de Krebs. ¿Qué quiere decir? Que a medida que iba entrenando, iba teniendo más posibilidades de mitocondrias, más mitocondrias, más mitocondrias, y pues también va a aumentar esa enzima muscular. Lo mismo que tenemos la citocromo oxidasa, ¿sí? La citocromo oxidasa, como también se eleva, va elevando simultáneamente en el transcurso de las 8 semanas, transcurso de 8 semanas. ¿Qué tenemos también? Lo siguiente, el incremento del VO2, del oxígeno, del VO2, se fue incrementando hasta terminar la 8ª semana de entrenamiento. ¿Qué sucede? Finalizó el entrenamiento y mire, llevamos 2 semanas, y en 2 semanas, ¿qué disminuyó? En este caso, disminuyó la citocromo oxidasa, aquí disminuyó rápidamente, casi que en 2 semanas ya no tenía tanta citocromo oxidasa, estaba más o menos en niveles normales, incluso después bajó a menor de niveles normales, 4 y 6 semanas. Lo mismo que disminuyó la enzima, la citocromo oxidasa, esta fue la que disminuyó, la que tenemos acá, que es la succinato deshidrogenasa, esta que es el cuadrito que está acá, disminuyó también, aunque disminuyó menos que la succinato deshidrogenasa. ¿Qué sucede? Lo que disminuyó más lentamente fue el VO2. Mire que el VO2 casi que a las 6 semanas todavía tenía un nivel mayor a lo que tenía cuando inició sus entrenamientos, a las 6 semanas. Pero esto se va perdiendo al cabo de 2 meses de dejar de entrenar, prácticamente está como inició o como una persona normal o sedentaria incluso. Aquí estamos hablando de la densidad mitocondrial, entonces las fibras tipo A, fibras tipo B y fibras tipo C, que son, cada fibra tiene su posibilidad de densidad mitocondrial o número de mitocondrias. Y aquí está la diferencia entre fibras tipo 1, fibras tipo 1 que están las aeróbicas y fibras tipo 2. ¿Sí? Entonces las fibras tipo 1 que van a tener más capilares, van a tener más mitocondrias, como vemos aquí en la parte de abajo, vemos que tienen más mitocondrias, ¿sí? Tienen menor capacidad de carga con relación a las tipo 2, donde tienen menos mitocondrias, pero tiene más fuerza explosiva y más potencia para, en este caso, levantar las pesas. Es como un ejemplo de eso. Entonces, determinantes de la potencia aeróbica, también, ¿quién determina la potencia aeróbica? El tipo de ejercicio, la dotación genética. Se ha encontrado que el VO2 como variable depende genéticamente. Se ha encontrado. Entonces, por ejemplo, la velocidad también se ha encontrado importante, compromiso o participación genética. Entonces, por ejemplo, Usain Bolt, que en estos días habló incluso por televisión y todo, él es un velocista de 100 metros. Él tiene una dotación genética muy importante para la velocidad.
él es genéticamente, tiene su componente que lo entrenó y al haberlo entrenado, pues lo manifestó cuando hizo todas sus competencias. Él puede tener buena dotación genética, pero si nunca entrena o nunca ha entrenado, pues nunca hubiera ganado medallas y medallas olímpicas como lo hizo, de oro olímpico. El grado de entrenamiento de acondicionamiento físico es importante para determinar la potencia aeróbica. El género, en el caso los hombres tienen más masa muscular, tienen más posibilidades de tener mayor potencia aeróbica. La composición corporal, si tienen demasiada grasa y poco músculo y todo, depende de eso. Y la edad, a medida que va pasando la edad, la potencia aeróbica va disminuyendo. Por eso los jugadores, si colocamos un ejemplo del fútbol, los de 18, 20, 25 años tienen una buena potencia aeróbica, buena posibilidad de hacer trabajos de alta intensidad. A medida que pasan los años, disminuye esa potencia aeróbica, entonces ya un jugador de 30, 35 años ya es menor el desempeño porque su potencia aeróbica puede o va bajando, lo que tenemos. Entonces aquí este es un ejemplo donde hicieron unos estudios con mellizos, tanto hombres que están aquí en negro y mujeres que están en punto blanco, en este punto blanco, las mujeres. Aquí hicieron mellizos idénticos. Vemos que el VO2 máximo está determinado en forma genética. Aquí en los mellizos idénticos, todos van, no hay una dispersión tanto de su VO2 máximo. En cambio, en los mellizos fraternos, o sea, no idénticos, hay una dispersión. O sea, que aquí está demostrando de que esto tiene un importante componente genético que se hereda, mejor dicho. Bueno, estos ya son deportistas antiguos. Incluso aquí había un ciclista que lo veían fumando en ese entonces. Bueno, lo otro también la comparación de la cantidad máxima de oxígeno consumida por los músculos que trabajan. Estamos hablando de hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Vemos también lo siguiente, que el VO2 máximo que utilizan los hombres, aquí vemos VO2 máximo 69.7. Y vemos también que el VO2 máximo de las mujeres puede llegar incluso a ser mayor, 71.1, aunque el tiempo en maratón fue menor y este el tiempo que fue mayor, el tiempo fue menor. Aunque este es un ejemplo de 1972, ya toca entrar a buscar a ver en qué otra fisiología y todo, hay otros ejemplos en la cual vemos que las deportistas entrenadas pueden tener casi que el mismo VO2 máximo, el VO2 máximo que tenemos acá en algunas competencias. En este caso, un VO2 máximo de 71.1 y 71.3. En el maratón, 2 horas tal. En este caso la hizo en 69.7 y por aquí había otros VO2 de otros récords en otras competencias. Pero más o menos el VO2 máximo entre hombres y mujeres es similar. Esta es una tabla que nosotros la vemos y la utilizamos en la prueba de esfuerzo. Para el compañero que realice la prueba, ojalá se pueda realizar, el compañero se obtiene un resultado y en ese resultado vamos a ver cuánto fue su VO2 mililitros kilogramo minuto que obtuvo. Y eso lo traducimos a MET. Mire que un MET es 3.5, aquí abajo se ve 3.5, y ese 3.5 equivale a un MET. Entonces vamos a ver si su compañero llega a 2 MET, 3 MET, 4 MET, 5 MET. Incluso si ese compañero llegara, por ejemplo, a 17 MET, puede uno tenerlo en cuenta
y evaluarle si es que tiene algunos síntomas de alguna enfermedad. Si no tiene síntomas, entonces darnos cuenta de que es una persona que está limitada, que le falta cierto acondicionamiento. Y lo otro es, si no le encontramos nada ahí, vamos a encontrarlo de que es un sedentario saludable, ¿sí? Y lo otro puede ser un saludable dependiendo de la edad y la actividad, porque esto puede tener una persona, por ejemplo, de 80 años, un señor de 80 años, entonces él es saludable y dependiendo de su edad, pues realmente está en buena o aceptable condición. Pero también lo podemos clasificar aquí con relación a algo que es la clase funcional. La clase funcional normal, si está más o menos de 24.5 mililitros kilogramos minuto, o sea, 7 med hacia arriba. De 7 med hacia abajo ya es clase funcional 2, clase funcional 3 y clase funcional 4. Este que está en 3.5, o sea que está con los valores de reposo, ¿qué quiere decir? Que es una persona que está enferma. Incluso la otra vez que hice una investigación encontré algunos que son sintomáticos y son limitados de los estudiantes de ciencias del deporte, que le hicimos una medición indirecta mediante un test que algunos de ustedes conocen, que se llama el test de Leger, que tenemos ahí. Bueno, vamos a esta otra parte acá. Veamos lo que el VO2 máximo a medida de que pasan los años, tanto en hombres como en mujeres. Esto estamos hablando mujer atleta, ¿sí? Vemos cómo al transcurso de los años empieza a descender. Mire que uno el VO2 máximo lo puede adquirir 20, por ahí hasta los 30 años y ya después empieza a descender al transcurso de los años. Y por eso también después nosotros hacemos una evaluación de cuál es su capacidad máxima. Entonces hablamos de 220 menor edad para buscar su frecuencia cardíaca máxima. Y a partir de ello, calcularle el 80%, 85%. Cuando hacemos una prueba de esfuerzo, más adelante ya ojalá hacia el final de esta pandemia y de este confinamiento, de esta cuarentena, tengamos la posibilidad de hacer la prueba de esfuerzo. Y al hacer la prueba de esfuerzo vamos a encontrar lo siguiente, que hay unos criterios de maximidad de la prueba o del VO2 máximo. ¿Cómo los vamos a tener en cuenta? Primero, el no aumento del VO2 con el aumento de la carga de trabajo. Este es el principal criterio. ¿Qué es? Que si yo tengo a esa persona con un sistema cerrado de toma de gases que se llama ergoespirometría, porque espirometría es medir los gases, y vemos que no aumenta el VO2, a pesar de que yo le coloqué el siguiente escalón o le aumenté la velocidad o le aumenté la inclinación a la banda, eso quiere decir de que ya llegó a su VO2 máximo. Segundo, frecuencia cardíaca máxima prevista para la edad. Entonces hizo 220 menos la edad. Entonces encontramos cuál era la frecuencia cardíaca máxima y llegó a esa frecuencia cardíaca máxima. Ya ahí para allá, hasta ahí su VO2 máximo, ya llegó a lo máximo, no puede hacer. Cociente respiratorio mayor de 1:1. Esto está relacionado con la frecuencia respiratoria, que también aquí la tenemos, que tiene una frecuencia respiratoria de 35, respiratoria mayor a 35 revoluciones por minuto. El cociente respiratorio mayor de 1:1. O sea, para determinada carga debe tener tantas respiraciones, y llega un momento en que se pierde esa linealidad. Entonces aumenta la frecuencia respiratoria, que es lo que aparece acá. Lo otro también es cuando el lactato en sangre es mayor a 9 milimoles por litro.
Y lo otro que tenemos es frecuencia respiratoria mayor a 35, no aumento de la presión sistólica, presión arterial sistólica con el esfuerzo o su disminución. Cuando está disminuyendo antes puede estar corriendo riesgo de que está no muy buena función de corazón, entonces toca parar la prueba de esfuerzo. Y lo otro, que el deportista o la persona que le está haciendo la prueba de esfuerzo presente fatiga, si presenta dolor en los muslos, en algún, de acuerdo también a la prueba que estemos haciendo, si es en cicloergómetro o eso en una banda rodante, cualquiera de ellas. Otro es que la valoración, entonces ya sabemos que lo podemos hacer en cicloergómetro. Ergoespirometría, entonces aquí estamos midiéndole los gases. Ergoespirometría, pero también podemos hacer una prueba de esfuerzo e indirectamente calcularle todo esto si yo no tengo este equipo montado. Aquí, por ejemplo, le están haciendo monitorización de gases y de pronto algo de frecuencia cardíaca o esta es la función respiratoria. Se ve con estos electrodos que pueden estarle tomando lo que es el movimiento de la reja costal para saber si se está pasando de frecuencia respiratoria para la carga que se le está colocando en esta bicicleta. Ahora, los protocolos de ergometría que utilizan, hay unos que son de carga constante, se le coloca una carga y se deja durante el tiempo hasta que llegue a la fatiga. Se produzcan tantas sustancias, no se eliminan y llega la persona a la fatiga. Tenemos también acá carga incremental, entonces discontinuo, entonces coloco una carga, puede ser tanto de inclinación, tanto de velocidad, descansa unos 20, 30 segundos, en ese momento puedo tomar de pronto ácido láctico, le coloco otra carga mayor a la anterior, en velocidad puede ser, o en inclinación, o los dos que tenemos ahí, ¿sí? Y un descanso también, incluso este es de 30 segundos, este puede ser de 50 segundos, se ve como mayor, ¿sí? Esos son protocolos discontinuos. Y los protocolos de carga incremental continuos, tenemos el escalonado, este es el de Bruce que nosotros lo podemos hacer, Naughton también, hay Bruce modificado y todo, ¿sí? Que tenemos. Y el otro continuo es en rampa, que empieza con baja velocidad, baja inclinación y se le puede aumentar o la velocidad o la inclinación o los dos, ¿sí? Y está ahí. Entonces aquí está intensidad, lo que es el eje Y el eje X es lo que es el tiempo. El tiempo va en el eje X y la intensidad en el eje Y. Consumo de oxígeno VO2 máximo, la medición indirecta. Tenemos medición directa por intermedio de estos equipos. Aquí sí está llevándose el sistema de electrocardiografía. Y se le está tomando sus variables electrocardiográficas. Ahora es una medición directa. Esta es otra medición directa. Esto va conectado aquí a un aparatico en la parte posterior que va grabando, pero también puede estar enviando por telemetría la información a un computador y uno se va dando cuenta cómo va. Y hay otros que es la medición indirecta. Y en la medición indirecta o la estimación indirecta es un parámetro que se puede analizar su metabolismo energético y su VO2 mediante fórmulas que han comparado con algunos trabajos también relacionados PII evaluados directamente. Entonces ya son unas fórmulas que se han ya certificado, yo diría, y que están avaladas para hacer el cálculo o una estimación indirecta del consumo de oxígeno que tenemos acá. Desde el antiguo estadio Hernán Ramírez y los jugadores del equipo del Deportivo Pereira, más o menos 2008.
Valores normales del VO2, sedentarios, de entre 20 y 40 años, 35 a 45 mililitros kilogramo minuto. Mujeres sedentarias, 30 a 40, un poquito menor. Esquiadores de fondo, varones, 94 mililitros kilogramo minuto. Mujeres, 75 mililitros kilogramo minuto. Y corredores varones, aquí está. Ciclistas, 74.3 mililitros kilogramo minuto. Corredoras mujeres, 65 mililitros kilogramo minuto. Valores máximos, el resto son promedio lo que se tiene. Y tenemos otros valores relacionados para otros deportes y son tablas que consiguen en diferentes libros. Esta es la antigua Facultad de Ciencias de la Salud, cuando estas ventanas eran circulares. Aquí donde calma y todo ello, que fue lo relacionado con respuestas pulmonares en el ejercicio. Respuestas pulmonares en el ejercicio. Entonces, voy a presentarles, ya ahí les participo la presentación. Vamos a ver si ya llega. Yo creo que ya la están observando. No sé qué dice Alexandra. Sí, veo. ¿Sí me están observando? Listo. Entonces voy a hacer aquí para ver si quito la posibilidad de que no se escuche bien. Bueno, entonces vamos a hablar respuestas pulmonares al ejercicio. Nosotros ya habíamos iniciado esta parte. Entonces nosotros vemos que la ventilación pulmonar pues es muy importante dentro de la actividad física, el ejercicio y todo. Y también debemos conocer que tiene dos procesos. Uno que es la inspiración y dos que es la expiración, ¿sí? Entonces, dos procesos. Ahora, la función básica de la ventilación pulmonar son tres, pero para la actividad física incluimos primero estas dos. Primero, intercambio del oxígeno con el CO2 y el entorno, el medio ambiente, que lo vimos en la gráfica anterior, en la que les pregunté. Segundo, la regulación del pH de la sangre, claro, porque al eliminar el CO2, el pH también va a disminuir en la periferia y va a permitir la salida de esos productos finales, en este caso de la oxidación que sucede en la mitocondria. Y la otra función que tiene la ventilación pulmonar es la comunicación oral. Lo que estamos hablando, la comunicación oral, es lo que tiene bien claro como función es la ventilación pulmonar. De acuerdo a cuánto nosotros cómo ventilamos y todo, también tenemos posibilidades de movilizar las cuerdas vocales y permitir la salida de este aire de la ventilación y poder transmitir sonidos, en este caso es nuestro vocabulario. Bueno, entonces aquí es como un ejemplo de las partes que tiene el sistema respiratorio. Tenemos la tráquea, los bronquios, tráquea, bronquios, bronquiolos y todo, hasta la generación 21, ya de 22 a 23 a 24, ya son bronquiolos respiratorios, o sea, hay intercambio gaseoso. Hay intercambio gaseoso en esa zona que está ahí. Aquí está la característica de un alvéolo. Y el alvéolo vemos que tiene una circulación sanguínea. Una circulación sanguínea. Esa circulación sanguínea llega una arteriola que viene con sangre sin oxigenar. Arteriola que viene con sangre sin oxigenar. ¿Sí? Y lo otro es que sale la sangre por una vena, que son las venas pulmonares que van al corazón izquierdo, que son las únicas venas que llevan sangre oxigenada, van para el corazón izquierdo, a la aurícula izquierda. Esta es la vena pulmonar o capilar pulmonar arterial, arteria pulmonar.
Bueno, ¿qué vena pulmonar? Bueno, tenemos aquí el alvéolo, y el alvéolo, entonces vemos la sangre que llega rica en CO2, pasa de un sitio de mayor concentración que es la sangre a uno de menor concentración que es en el alvéolo, pasa este caso del CO2. Y viene con una pobre oxígeno, viene en 40 milímetros de mercurio de presión, llega de un sitio de mayor concentración, que es el alvéolo, pasa a un sitio de menor concentración y sale la sangre rica en oxígeno. Sale con 105 aquí directamente el alvéolo, pero después por el shunt arteriovenoso, ¿qué sucede? Resulta que se disminuye esa concentración de oxígeno, entonces vas finalmente a salir con 100. Entonces rica en en oxígeno y disminuida en CO2. Eso es lo que sucede ahí. Aquí tenemos algunas frecuencias o valores normales en reposo de las respiraciones que tienen 25 a 36 en infantes, niños 18 a 25 y adultos 12 a 20. En ancianos se habla más o menos un promedio de 12 a 16 por minuto. En el adulto joven 12 a 20 por minuto, más o menos de 16 a 20, un poquito más, hasta ahí. Bueno, la cantidad de oxígeno y de CO2 que se hace intercambio. Si usted toma bastante aire, pues ingresa más aire al pulmón, entonces mayor cantidad de oxígeno disponible para hacer intercambio. Y también mayor posibilidad de que haya alvéolos bien ventilados, bien perfundidos, para que, como están también bien perfundidos, puedan eliminar más CO2. Entonces, la frecuencia de la respiración como la profundidad están influyendo en la cantidad de gases que se hacen intercambio. En este caso, oxígeno para tomarlo y CO2 para eliminarlo. Aquí está lo que es más o menos el esquema de las diferentes capas, yo digo, del alvéolo, donde tenemos aquí el surfractante como entre comillas yo hablo como una espuma que tiene el alvéolo para permanecer abierto, pero también dentro del alvéolo hay para coger los patógenos que alcancen a llegar hasta el alvéolo. Aunque eso por la vía respiratoria, eso se va eliminando muchas partículas y todo, y no sé mucho lo que llegue directamente hasta el alvéolo, pero hasta allá hay células que están encargadas de ese control. Entonces aquí tenemos los neumocitos que están en células tipo 1, que están acá. Y aquí tenemos el espacio de membrana alvéolo capilar. Y aquí está el capilar. Y el capilar aquí en esta parte externa tiene algo que se llama el endotelio. Esta célula que está acá es el endotelio. Se une aquí con la otra, de acá. Está la otra célula endotelial. Y eso ya hace parte del vaso sanguíneo. El CO2 procedente de diversas reacciones metabólicas tisulares se disuelve en los líquidos corporales y ese pasa al líquido cefalorraquídeo y allá forma el ácido carbónico H2CO3, el cual se disocia para formar un protón de CO2, H2O y bicarbonato. ¿Qué sucede? Este CO2, cuando pasa al líquido cefalorraquídeo, es el que va a estimular el centro de la respiración a nivel del sistema nervioso central y aumenta la frecuencia respiratoria. O sea, la presencia de CO2 en el torrente sanguíneo pasa del líquido cefalorraquídeo
eso hace que estimule el centro respiratorio y aumente la frecuencia respiratoria. Bueno, esto es el esquema de la ventilación, hematosis, la sangre, va por la sangre y corazón izquierdo, va para los tejidos, aquí lo utiliza la mitocondria para producir energía con glucosa, junto con glucosa, y retorna a los elementos finales de ese metabolismo, al corazón derecho y para ser eliminados. Recuerde que este metabolismo también se produce en otras sustancias, y ellas llegan, van para el sistema y regresan y van hacia el riñón y allá son eliminadas esas sustancias. La respuesta pulmonar al ejercicio. Cualquiera que sea la duración e intensidad del ejercicio, el sistema respiratorio tiene una función importante, que es el control homeostático de la concentración de gases. Usted haga ejercicio de baja intensidad, ese ejercicio hizo que incrementara la necesidad de energía, que incrementara la producción de ATP en los músculos, y este incremento es lo que lleva a que se aumente la concentración de sustancias finales de ese metabolismo, entre ellos hidrogeniones, el CO2 y todo, y el sistema respiratorio y el pulmón tiene que aumentar la frecuencia respiratoria para eliminar ese CO2. Así usted haya hecho un trabajo muy, muy suavecito, muy bajo. ¿Eso qué representa también? Que el sistema respiratorio va a mantener en equilibrio la concentración de gases y el equilibrio homeostático de todas las células para que metabólicamente funcionen bien. Entonces aquí está el glóbulo rojo, lleva CO2 a los tejidos, ¿sí? Recibe CO2 de los tejidos, entrega CO2 al alvéolo y recibe CO2 del alvéolo. Esta es más o menos la secuencia que tiene ahí. ¿Cuáles son las funciones del sistema respiratorio? 1. Contribuir a oxigenar y disminuir el grado de acidez. Claro, lleva oxígeno, pero también recoge unas sustancias que están produciendo acidez en la periferia. 2. Mantener un bajo grado de resistencia vascular pulmonar para evitar o minimizar el paso del agua al espacio intersticial. ¿Qué pasa? Que debe mantener una resistencia baja para poder evitar que se pase el agua del vaso sanguíneo hacia el alvéolo. Si se pasa, puede ocasionar algo que se llama edema pulmonar. Si se pasa, puede producir edema pulmonar. Y este edema pulmonar puede presionar todos estos alvéolos e incluso llenar de agua los alvéolos y llevarlo a que presente ya disnea y dificultad para el intercambio gaseoso, y eso va a afectar ya el estado de esa persona. Limitaciones funcionales. ¿Cuáles pueden ser las limitaciones funcionales? Las limitaciones funcionales podemos tener fatiga significativa de los músculos respiratorios, 1, y 2, demanda excesiva por parte de los músculos respiratorios. En este caso, cuando hay demanda excesiva de los músculos Profe, perdón, interrumpo, pero se le está olvidando de Chacopá. todos estos. Cuando la persona tiene POC, utiliza casi que los músculos accesorios y todo para ventilar. Entonces, solo entrenar la demanda excesiva por los músculos respiratorios. Esto es cuando tiene una persona EPOC que requiere
más esfuerzo de todos estos músculos por ser una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, para poder movilizar el aire en los pulmones. Y aparte, los músculos esqueléticos le están también solicitando si lo tenemos haciendo ejercicio. Si hace ejercicio, entonces los músculos esqueléticos pidiendo oxígeno, ¿sí? Y el sistema respiratorio también pidiendo oxígeno. Pero esto sucede especialmente cuando hay una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces aquí para hablar de las presiones que tenemos. ¿Qué presiones tenemos? En el extremo, en el alvéolo, normalmente la presión parcial de oxígeno es de 104 a 105 y la presión parcial de CO2 es de 40, hablando en milímetros de mercurio. Cuando llega la sangre por la arteria pulmonar, por el capilar arterial pulmonar, llega generalmente con 40 de oxígeno y con 46 de CO2. Cuando llega a 40 y 46, en este caso último de CO2, entonces de un sitio de mayor concentración, en el caso del oxígeno, pasa uno de menor concentración, lo pasa donde al glóbulo rojo, directamente a unirse a la hemoglobina. En este caso, pasa y va a salir con 100 de milímetros de mercurio la presión parcial del oxígeno en la arteria, en este caso en la arteria aorta, cuando sale del ventrículo izquierdo. Y la presión parcial del CO2 viene con 46, en el alvéolo hay 40, entonces de un sitio de mayor concentración pasa a una menor concentración, que es el alvéolo, y de ahí eliminarlo para el medio ambiente. Y lo contrario sucede en la periferia. Tiene una presión parcial de oxígeno en la arteria que llega, en este caso al músculo, para entregar el oxígeno que ingresa, pasa por el capilar pulmonar, aquí se hace intercambio gaseoso, se aumenta la concentración de oxígeno, saliendo en 100, llega al ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo lo bombea por medio de la sístole cardíaca que hace y se va por la aorta. Llega a los capilares periféricos al lado de la célula, entrega el oxígeno. Y este sistema arterial recibe de inmediato también el CO2. Ahora, para que se libere fácilmente el oxígeno en la periferia, necesita que esta zona sea con un pH relativamente bajo. ¿Quién ayuda a bajar el pH? La presencia de hidrogeniones y la presencia incluso de ácido láctico, pero también la presencia del CO2. Esto hace que baje, entonces permite que se libere fácilmente ese pH bajo, permite que se libere fácilmente el oxígeno hacia las células y de las células se pueda recoger rápidamente el CO2 y llegando al corazón derecho y siguiendo todo el circuito que estamos viendo acá en el momento. Bueno, esto es más o menos el esquema de transferencia del oxígeno desde el aire hasta los tejidos. Muestra más o menos que el aire, tenemos aquí presión de oxígeno en milímetros de mercurio 150, va bajando a medida que llega ya al alvéolo, llega en 105 más o menos. Se oxigena el glóbulo rojo y todo, después pasa hacia el sistema venoso arterial, hacia corazón izquierdo, y cuando sale el pulmón recibe sangre del sitio donde está bien perfundido pero mal ventilado, entonces recibe un poco de sangre que es el chum arterio de la arteria pulmonar
a la arterio venoso, a la vena pulmonar que va hacia el corazón izquierdo. Entonces es un chun que le baja la concentración, le baja la, le baja la concentración, le baja la concentración de qué, de oxígeno a esa sangre saliendo definitivamente bajando definitivamente hacia bajando definitivamente hacia la concentración de oxígeno en la sangre arterial que va hacia el corazón izquierdo, ventrículo izquierdo y la arteria aorta. Ya llega a los tejidos y en los tejidos se utiliza y va a seguir a una presión parcial más o menos de 100, de 40, disculpe, de 40 acá, que tenemos ahí. Entonces, esto es en el aire atmosférico y esto es ya a nivel de la mitocondria, en los tejidos que tenemos aquí, más o menos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta lo que llevamos? ¿Alguna pregunta de lo que llevamos? No, señor. No. Bueno, como estoy afectado un poquito de la garganta, de estar charlando y charlando, entonces voy a dejar hasta esta diapositiva. Necesito que sigamos revisando las siguientes diapositivas para la próxima clase, seguir en el repaso. Y en la próxima clase colocaré uno de los talleres que vamos a hacer. Yo estaba mirando a ver quiénes están participando el día de hoy en la charla, porque hoy, a pesar, hay algunos que no sé si es que les ha fallado la internet o qué, pero veo que aunque la vez pasada hicimos con 6, estaban 21 y ahorita solamente hay 19 presentándose o asistiendo a esta actividad virtual. Entonces necesito saber qué pregunta tienen. ¿Qué pregunta tienen? Bueno. ¿Alguno compañero que informe? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Alguna pregunta? Bueno. No, bro. Entonces, voy a dejar ahí que seguimos repasando este tema. Acuérdese que en este tema nosotros tenemos algo especial, que es en este tema tenemos algo especial que es el chun arteriovenoso, ¿sí? Que nosotros revisamos acá en esta siguiente diapositiva, donde vamos a empezar a ver la ventilación, lo que es la ventilación perfusión, que es más o menos casi 1, y vamos a ver lo correspondiente al chun arteriovenoso. Veámoslo en este. Aquí vemos el sitio donde está bien perfundido, pero bien ventilado, pero mal perfundido. Y aquí donde está bien mal ventilado y bien perfundido, que este es el chun arteriovenoso y este es el espacio muerto fisiológico, que esto es en la parte alta del pulmón y esto es en la parte baja del pulmón. Entonces, para que sigamos revisando esta presentación para la próxima clase.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de alguno de los compañeros? No, señor. ¿Una inquietud, alguna recomendación que tenga alguno de todos ustedes para ver qué vamos a hacer para ir mejorando? Aparentemente hoy estaba fallando como la internet. ¿Quién tiene Pues por el alguna otra momento observación? ninguna, profe. Profe, el Sí, diga. parcial sigue siendo hasta fatiga muscular. Sí, el parcial, independientemente cuando se haga, es hasta fatiga muscular, que es lo que estoy tratando de repasarles a todos ustedes. Pero veo que algunos no asisten y no participan. Otros da la sensación que prendieran el computador y lo dejaran ahí y se fueran a hacer otras cosas, porque cuando uno los interroga no contestan. Entonces, o están descuidados, no están escuchando ni nada de eso. Entonces, eh, quisiera uno conocer bien qué indicaciones o qué recomendaciones tienen al respecto. El parcial no cambia, todo ya quedaría era solamente pendiente de reorganizar los talleres y empezarlos a hacer vía virtual, de acuerdo a las recomendaciones que da cada uno de los docentes. Profe, un compañero hizo una pregunta por los comentarios. Y estoy mirando ahí la pregunta. Ya. Mm. Si me puede repetir la pregunta, revisar hecha, ya salió. Profe, después del 85 del máximo, ¿se considera anaeróbico o sigue siendo aeróbico? Después del 85% ya está incluido el sistema aeróbico, pero ya es un trabajo que está dependiendo más del sistema anaeróbico, el cual se ha incrementado. Por decir algo, usted llega al 85%, es una carga que usted puede tolerar, ir tolerando. Si ya le incrementa la carga de trabajo, la intensidad, no, o sea, le aumenta la velocidad en caso de una prueba de esfuerzo, le aumenta la velocidad y le aumenta la inclinación, es mayor carga. Y si estaba en el 85%, ya le toca agregar la vía glucolítica, producción de ATP a partir de la glucosa sin presencia de oxígeno, porque hasta ahí llega la capacidad de entrega de energía del sistema aeróbico. Si quiere tener más intensidad, tiene que agregarle más energía, pero ya no con la ayuda directa al sistema, no a expensas del sistema aeróbico, sino ya del sistema anaeróbico. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno se está haciendo ejercicio, el sistema anaeróbico está participando al igual que el sistema aeróbico. Lo que pasa ya el comando para usted aguantar la intensidad es porque ya le agregó el sistema anaeróbico láctico. O sea, no quiere decir de que si yo lo hago todo al 85%, la energía depende exclusivamente del sistema glucolítico, no más, no. Depende, pues usted estar en el 85% depende del sistema aeróbico más el sistema anaeróbico o glucolítico. Eso es lo que está sucediendo ahí. Bueno, alguien me pregunta acá que dice, sí, ¿para qué fecha quedó este parcial? Eso es lo que estamos buscando programar también en conjunto con el doctor José Carlos Giraldo, porque el otro grupo también tiene que hacer el parcial. ¿Qué sucede? Que nosotros necesitamos hacer la programación del parcial. Hay dos opciones, que es lo que ha hecho la facultad, tanto en el programa de medicina, casi que en el mismo APH y el programa de ciencias del deporte. Tan pronto pase la cuarentena, se van a tener unas semanas para
hacer esos parciales, sin ser todos seguidos. O sea, que ahorita uno y mañana el otro y pasó mañana el otro, no. Se les va a dar un tiempo según lo que dice o lo que escuché de la propuesta que tiene el vicerrector académico. O sea, llegaríamos, se hace, puede ser en finales de mayo, o sea, comienzos de junio, en una semana se hace un parcial, en la otra el otro, y ya se hace el final y se termina todo. Y mientras tanto se debe recolectar todo lo relacionado con talleres y otros trabajos que se hagan vía virtual y los cuales hay que, en el transcurso de estos días, hay que empezar a subir a internet. Y tocaría ajustar, porque ya tengo allá la programación, pero tocaría ajustar tocaría ajustar allá lo que son los otros, quitar de la programación que tengo allá de notas, tocaría quitar el artículo, pero también tocaría retirar, hay que colocar ya los nuevos talleres, entre ellos uno que se llama Corazón de Atleta, que lo más seguro es que la próxima semana lo vamos a realizar. Y ese ya entregaría la información y ya cómo se debe realizar por intermedio del Classroom que ya de todos ustedes es conocido. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Por aquí veo que López Chicharro, siempre que hablamos de López Chicharro, es el capítulo 26 de López Chicharro. Ahí en la misma presentación que está en el blog aparece dentro de este tema la revisión del capítulo 26, que son las pruebas de esfuerzo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna recomendación para el proceso que estamos realizando? ¿Alguna recomendación? No escucho. ¿Qué dice Jaime Andrés Tavares Salgado? Jeffrey Steven, ¿qué dicen? ¿Alguna recomendación? Por el momento, no, profe, por el momento no tengo ninguna. Ah, bueno, eso es. Entonces dejamos ahí, nos escuchamos y seguimos en comunicación. Síganse cuidando y nos encontramos nuevamente la próxima semana. Dice aquí Carmen Cristina que sufre por internet, ¿sí? Cristina, bueno, yo reviso de todas formas después el chat bien para ver qué preguntas o recomendaciones para solucionarlas en el comienzo de la charla de la próxima reunión que tengamos la próxima semana. A Víctor Manuel le dice que le falla el micrófono, eso es lo que toca ir como solucionando, si puede uno personalmente y si no pedir ayuda a los compañeros o incluso a la dirección del programa o la facultad. ¿Listo? Entonces, no siendo más por hoy, nos veremos.